Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. El Señor les bendiga, hermanos. Víctor Manuel Buitrago Cruz. Ese es mi nombre. Amén. Bienvenido, pastor. Soy colombiano de nacimiento y canadiense por adopción. Entonces estoy aquí para tratar de compartir con ustedes un aspecto. Antes de venirnos, estuve hablando con mi esposa y le dije, hoy voy a tratar un tema que no es muy común tratarlo en las iglesias, pero fue el tema que pidió el pastor. Y como yo soy obediente, entonces voy a tratar ese tema. Él pidió que yo hablara sobre los desafíos de la iglesia de hoy. Y cuando, creo que fue hace más de un mes que el pastor Felipe me dijo que el tema que yo iba a tratar aquí, comencé a pensar cuáles son los desafíos de la iglesia de hoy. Y comencé a pensar en mi mente, a buscar diferentes tipos de desafíos y traté de reducirlo, salieron como unos 50 desafíos. Yo no puedo 50 desafíos, que es demasiado. Entonces lo reduje solamente a 6 desafíos para que los veamos en esta noche. La iglesia está atravesando momentos un poco complicados. Yo aquí me siento como que ustedes no me están viendo, que soy tan enano. Ahí sí ya me ven. Amén, pastor. La iglesia está hoy viviendo unos desafíos que yo creo que en ninguna otra época de la iglesia se han vivido, por muchas razones, por muchas cosas que pasan en el mundo hoy. Si usted conoce un poco la historia de la iglesia ha tenido momentos en que se ve abundante, la iglesia se nota, la sociedad la ve, pero hay momentos en que como que la iglesia desapareció. Un poco antes de la Reforma, casi que ya no había iglesia. Quedaban unos pocos que se fueron llamados los anabautistas. Y los anabautistas tuvieron que luchar con muchas cosas, con una sociedad que no los comprendía. Y los anabautistas fueron inclusive perseguidos por los reformadores. Zwingli, uno de los principales reformadores, hacía matar a los anabautistas. No existen estos manes en qué pensaban, qué tipo de cristianismo vivían. Entonces, conocer un poco acerca de ese mover de la iglesia, yo no sé si pensar que hoy también estaba sucediendo casi lo mismo, porque lo que es la iglesia como iglesia, en cierta manera casi que ha desaparecido. Eso hace que tengamos un reto grande si queremos nosotros figurar como iglesia en esta sociedad, en este mundo. Yo traigo estos 6 desafíos que tenemos que enfrentarlos, porque el primero tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Uno escucha y aparentemente la iglesia está creciendo, pero resulta que no. Yo estuve, cuando yo recién llegué a Canadá, yo llegué a una ciudad que se llama Kitchener, y en Kitchener ahí encontré un pastor que fue amigo mío en Colombia. Él trabaja con la iglesia menonita, y un día me llevó a uno de los templos de allá de la iglesia menonita de Kitchener, un templo bonito, un templo bien bonito. Está ahí sobre la King, casi frente a donde era la emisora. Yo necesito existirá la emisora de Kitchener. Y él me dijo, pastor, me dijo, esta iglesia está programada para ser cerrada. Eso fue en el 2007 que él me dijo eso.
Esta iglesia está programada para ser cerrada más o menos para entre el año 2020 y el 2022. ¿Cómo así? Me dijo, es que esta iglesia tiene un fenómeno, y es que cada vez llegan menos jóvenes, hay menos niños y solo están quedando ancianos. Entonces lo que hizo un comité fue determinar el promedio de vida y hicieron un cálculo cuándo moriría el último anciano de esa iglesia. La verdad nunca me preocupamos a ver si se acabó o no se acabó la iglesia ahí en ese lugar. Pero la iglesia está en ese problema en muchos lugares. Mírenlo desde este punto de vista. Aún los países están proyectándose al futuro en algo que a veces nosotros no pensamos mucho, y es la parte, por ejemplo, de las pensiones. En casi todo el mundo las pensiones funcionan igual. ¿Cómo funcionan las pensiones? Las pensiones está programado que para que la persona, cuando llegue a cierta edad, dependiendo del país, en algunos es a los 62 años, en otros a los 65 años, es cuando comienza a recibir una pensión. Esa persona ya deja de ser laboralmente productiva y comienza a disfrutar de esos 25 o 30 años de trabajo. Pero ¿de dónde viene ese dinero que sostiene a esos pensionados? Ese dinero viene de los jóvenes que hoy están trabajando, y ellos son los que ponen el dinero en el fondo de pensiones, y a los viejitos nos pagan con el dinero de los jóvenes de hoy. Pero se están acabando los jóvenes, porque hoy no quieren tener hijos. Hoy las parejas prefieren tener un perrito, un gatico, pero no quieren tener hijos. Eso afecta también el crecimiento de la iglesia. Entonces la iglesia está en un declive. Los eclesiólogos dicen que en la última década se está empezando a notar más ese declive de la iglesia, de la asistencia de la gente a la iglesia. Súmele a eso que las religiones que más crecen son el Islam. El Islam crece mucho más y mucho más rápido que el cristianismo. Miren las noticias de hoy, se va a dar cuenta cómo tienen a Europa. El Islam tiene bloqueado completamente a Europa, especialmente a Inglaterra. En Alemania están como medio asustados con lo que pasa con el pueblo islámico. Ayer, antier, no sé cuándo, en Portugal, el gobierno portugués decidió hacer una ley que prohíbe la burka y se me olvidan otros nombres, ese trapo que se ponen las mujeres en la cara, porque están tratando de comenzar a controlar el Islam. Pero déjenme decirles que ya es tarde. Ya es tarde. Entonces el crecimiento del Islam dentro de lo que se llaman las doctrinas falsas, las sectas, quienes más crecen son los testigos de Jehová. Crecen más que cualquier otro grupo religioso. Entonces, si el crecimiento está en el Islam, si el crecimiento está en los grupos como los testigos de Jehová, eso quiere decir que la iglesia está en declive. Pero ahí está el problema. ¿Qué podemos o qué debemos de hacer nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que encontrar soluciones a este tipo de problemática. O sea, yo no vine aquí a decirles solo el problema. Quiero tratar de llevarlos a buscar las opciones, las soluciones. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que enfocarnos en dos cosas bien importantes. En las misiones locales. Las misiones locales. ¿Qué son las misiones locales? Cuando una iglesia local como ustedes se decide a hacer el trabajo que el Señor Jesucristo mandó que hiciéramos. Por tanto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestra obligación ir a predicar el Evangelio. Entonces necesitamos hacer énfasis en las misiones locales. Pero también el Señor Jesús dijo, hablando de los diezmos, dijo, es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro.
Ahora, aquí en las misiones necesitamos hacer misiones locales, pero no podemos abandonar las misiones globales. Y hay muchas formas de hacer misiones globales. Muchas formas. Puede ser que usted no pueda ir a la India a evangelizar. Puede ser que usted no pueda ir a Uzbekistán. Puede ser que usted no pueda ir al Congo. Puede ser que usted no pueda ir a cualquier país del mundo porque no tiene los medios, porque no tiene la cultura, por una cantidad de factores. Pero usted sí puede hacer algo por las misiones mundiales. Hay 3 cosas que usted puede hacer. Número 1, orar. Orar. Tienen que orar. En este momento hay más de 17,000 grupos no alcanzados. Escuche, más de 17,000 grupos no alcanzados. Yo tengo un programa en YouTube todos los miércoles. Bueno, a excepción de estos miércoles que estaba aquí en Nicaragua, pero todos los miércoles tengo un programa donde hago oración misionera. Oramos cada miércoles por 3 grupos diferentes. 3 grupos. Hay grupos de 50, hay grupos de 100, hay grupos de 150,000, hay grupos de 1,000,000, hay grupos de 18 millones, pero esos son grupos que jamás han escuchado hablar de Cristo Jesús. Entonces usted puede orar por esos grupos. Hay entidades que se preocupan por buscar estadísticas de esos grupos y se la mandan a usted gratis por el correo electrónico para que usted dedique por lo menos unos 5 minutos cada día para orar por un grupo de esos. Si usted dedica un día, usted va a orar por 7 grupos a la semana. Habrá orado por 30 grupos al mes. Y si toda la iglesia lo hace, ¿por cuántos grupos hemos orado? ¿Alguno de ustedes sabe de memoria Ezequiel 22:30? Pararse en la brecha. Exacto, eso. Pero dígalo completo. Ahí. Estaba buscando un hombre, algo por así. A ver, repita conmigo. Y busqué entre ellos un hombre que se parara en la brecha, hiciera vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no lo encontré. Eso es la oración misionera. Pararnos en la brecha, hacer vallado a favor de los que no conocen a Dios, interceder por ellos. La segunda forma de hacer misiones globales es a través de las ofrendas. Dar. Hay algo curioso en los evangélicos, especialmente los que se paran aquí. Le enseñan a la gente que hay que dar y le hablan de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, hay tantas cosas que le invitan a dar. Den, hermanos, den, claro. Pero cuando se trata que sea de aquí para allá para dar, por ahí no se oye, pastor. Por ahí no se oye, pastor. Nosotros queremos recibir, pero no queremos dar. ¿En qué momento el Señor dijo más bienaventurado es dar que recibir? Yo no sé en qué momento lo dijo, pero Pablo dice que Jesús dijo eso. Eso dice el apóstol Pablo, que el Señor dijo que era más bienaventurado dar que recibir. Lo que pasa es que nosotros lo aplicamos más para que nos den. O sea, miren que usted va a ser bendecido si me da. Pero cuando a mí me piden, digo, déjenme pensarlo, déjenme mirar mi presupuesto, déjenme buscar, y no estamos dispuestos a dar. Las misiones globales necesitan que nosotros estemos dispuestos a dar. Si no estamos dispuestos a dar, hay un freno. Voy a explicarle por qué. Porque supongamos que hay una persona que quiere ir de aquí de Nicaragua, hay alguien. ¿Cómo ustedes pertenecen aquí a alguna denominación, este grupo? Independientes. Son independientes. Bueno, supongamos que alguien quiere ir de aquí, de esta iglesia. Dice, pastor, el Señor me está tocando y me dice que me necesita en Bután. Bután. El mismo hermano ni sabe dónde está Bután, pero el Señor me está llamando a Bután. Pastor, ¿qué hago? Bueno,
Pero lo primero que tiene que hacer es investigar dónde está Bután y qué necesidades hay en Bután. Entonces cuando se da cuenta dónde está, y usted dice, uy, pero para llegar allá no puedo ir caminando, no me puedo ir nadando, tengo que coger un avión y llegar allá. ¿Cuánto vale el pasaje desde Managua hasta Bután? Entonces cuando averigua, encuentra que ese pasaje vale $2,000, $3,000. Alguien tiene que dar esos $2,000, $3,000. Bueno, pero yo llego a Bután y ¿qué? Allá nadie me conoce, no conozco a nadie, voy a necesitar un lugar donde vivir. Hay que pagar un lugar donde yo necesite vivir, un hotel inicialmente. ¿Cuánto me cuesta el hotel? No, que el hotel vale $200 la noche. Y vamos a suponer que voy a estar 15 días en el hotel. ¿Cuánto dinero necesito? Todo eso cuesta dinero. Tiene que haber alguien que soporte a esa persona que quiere ir a hacer misiones. Si no, no se puede. Así es. Misiones. Queremos que la iglesia crezca, necesitamos hacer misiones locales, misiones globales. Porque la tercera cosa es ir, ¿no? O enviar. Orar, dar, enviar. Ese enviar incluye ir. Alguien tiene que ir, alguien tiene que enviar. Eso es lo que necesitamos hacer ahora. Por eso leímos al comienzo Hechos 2, 41 al 47, donde nos muestra que la iglesia primitiva creció de 3,000 a miles por medio de la enseñanza, la comunión radical, atrayendo a múltiples personas, grupos, por medio del amor, un amor genuino. El amor es el que atrae a la gente a la iglesia. Necesitamos ganarlos para Cristo a través de evangelizarlos, pero también a través del amor. La segunda, el segundo desafío, hace como cuánto, no sé cuánto, leí en una revista cristiana algo acerca de la generación Z. Entonces yo me puse a preguntarme qué será la generación Z. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la generación Z? ¿Qué es la generación Z? Yo tengo un nieto que tiene 14 años y el otro tiene 20 años y la nieta acabó de cumplir 18 años. Entonces le dije a mi nieto de 14 años, él se llama Daniel. Yo casi nunca le digo Daniel. Yo le digo mono, y no es mono. Y le dije, mono, ¿qué es la generación Z? Siempre queda mirándome como con una sonrisa y como medio burlona, como así que no sabe qué es la generación Z. Y le dije, es que no sé, por eso estoy preguntando, ¿qué es la generación Z? Dijo, yo soy de la generación Z. Son esos muchachos que están más o menos entre los 12 y 17 años. Esa es la generación Z. Escuche esto. Las iglesias están desconectadas de la generación Z. Desconectadas completamente. Entonces, cuando yo comencé a leer sobre la generación Z, comencé a tratar de mirar cómo ganar a la generación Z. Y si hay una generación difícil de ganar hoy, es la generación Z. El problema, si alguno de ustedes tiene alguna relación con la escuela dominical, con la escuela dominical, en la escuela dominical estamos divididos por edades. Esto como que ya se le acabó la pila. Estamos divididos por edades en la escuela dominical, ¿cierto? Yo no sé cómo la dividen ustedes, pero yo fui director nacional de escuela dominical en Colombia. Yo era el director de todo Colombia de la escuela dominical de la organización con la que yo trabajaba. Entonces los niños estaban divididos en párvulos. Los párvulos eran los niños, bueno, con el departamento de cuna iniciamos, ¿no? Que era de 0 a 2 años, ese era el departamento de cuna. Luego venían los párvulos. Luego venían los párvulos, después los principiantes, después los primarios y después los intermedios,
después los jóvenes, y después los jóvenes mayores, y después los adultos, y así. Estaban así divididos en esos grupos. Cuando yo fui director nacional de la escuela dominical, comencé a notar un problema en todas las iglesias de la organización con la que yo trabajaba. Y era que la clase de intermedios era la más pequeñita siempre. Entonces traté de hacer como un estudio, como una encuesta, ¿qué pasaba? Los niños llegaban hasta los primarios, que son de 9 a 12 años, por lo menos en la división que yo hago, que teníamos en ese tiempo. Pero los intermedios eran de 12 a 14 o 15 años, de 12 a 14, 15 años. Los muchachitos llegaban hasta los primarios y en los intermedios se iban de la iglesia. ¿Por qué razón? Varias razones. Una razón, en esa edad ya no son niños y no quieren que los traten como niños, pero nadie los trata como jóvenes, porque no son jóvenes. Están en la edad intermedia, por eso los llaman intermedios, donde sí son y no son. En ese momento están sufriendo cambios tremendos en la voz, en el crecimiento, en la parte intelectual. Están sufriendo, es una edad que revoluciona completamente a la persona. Y por eso las iglesias perdían a esos muchachos en ese. Yo comencé a hacer una cruzada a través de las iglesias, de buscar métodos y formas de retener a los intermedios en la iglesia. Yo les decía, si retenemos los intermedios, vamos a tener jóvenes que van a ser jóvenes fieles, firmes, porque vienen algunos de ellos desde la salacuna o desde los párvulos y han estado en la iglesia por años y superaron la etapa más difícil. A ese joven ya nada lo saca de la iglesia. Hoy en día las iglesias no tienen un programa para la generación Z. No lo tienen. Y mientras no tengamos ese programa para la generación Z, vamos a estar en serias dificultades. Entonces, aunque pudiéramos decir que en ciertas iglesias, en ciertas regiones, este estudio que yo hice, lo hice basado solo en Centroamérica. Aquí yo me dediqué a mirar solo lo que es Centroamérica, desde Panamá hasta donde, no sé hasta dónde, pero creo que hasta, ¿cuál es el país que colinda con México? ¿Guatemala? Guatemala. Eso, de Panamá a Guatemala. Son 5 o 6 naciones, ¿cierto? Países, como sea. Y me traté de centrar en la realidad de Nicaragua, porque si vengo a predicar en Nicaragua, enseñar en Nicaragua, lo mejor es hablar de cosas que sean de aquí, ¿verdad? Entonces, aunque en algunas partes se habla de avivamiento, aunque en algunas partes se cree que la iglesia sí está creciendo, resulta que esa edad, la edad de la generación Z, está siendo dejada aparte. Esto representa un reto tremendo para la iglesia. Queremos tener jóvenes entre los 18 y los 30 años en la iglesia, tenemos que pensar en ganar a los jóvenes de la generación Z. Si no los ganamos, no vamos a tener jóvenes. Y cada vez es más difícil, porque hoy las redes sociales están haciendo estragos, no solo a nivel religioso, sino a todos los niveles. La inteligencia artificial está cambiando muchas cosas en los conceptos de nosotros. Nosotros los pastores, querámoslo o no, tenemos que familiarizarnos con la inteligencia artificial. Tenemos que familiarizarnos. Tenemos que aprender qué se puede y qué no se puede con la inteligencia artificial. Si no lo hacemos, estamos en problemas. Mi nieto, el que les cuento, el de 14 años, él se ríe de mí porque me ve trabajando con la inteligencia artificial. Entonces yo le digo a él, venga, bueno, venga, y me dice aquí esto. Ellos eso lo hacen en un momentito, lo que yo me demoro horas en medio entenderlo, ellos lo hacen en un momentito.
especialmente en el celular. El celular eso es rápido, que solucionan cosas. Ya a las iglesias casi nadie lleva la Biblia en físico. Empezando por mí. Yo la cargo en la tablet. ¿Sí? Mira, aquí en esta tablet, en esta página que yo tengo 5 versiones de la Biblia que con solo darle un clic, yo tengo la versión que quiera. En este momento la tengo en Reina Valera. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la latinoamericana, ya estoy en la latinoamericana, en el pasaje que tenía abierta mi Biblia. Quiero la nueva traducción viviente, ahí la tengo. Entonces, si no fuera así, tendría que llevar 5 Biblias y llevamos 5 Biblias a cosas, ¿cierto? Usted la puede tener en el teléfono, la puede tener en la tablet, la puede tener en el computador. Y por eso ya casi nadie carga con el libro físico a la iglesia. ¿Qué puede hacer el pastor? ¿Comenzar a insultar a la gente porque no trae la Biblia en papel? No. Estimúlenlo más bien a que la traigan así, en la tablet, en el celular, y díganle, trate de buscar una plataforma que tenga una de varias versiones. Con eso, cuando leamos aquí la Biblia, podemos leerla en varias versiones. Eso nos va a enriquecer teológica y doctrinalmente. No peleemos con esta generación que tenemos que ganar. Busquemos la manera de conquistarnos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear espacios digitales. Escuche, espacios digitales para poder ganar esta generación Z. Tenemos que hacer un mentoreo integracional que integren la fe y la cultura moderna. La fe y la cultura moderna. Si no integramos eso, mire, yo no vengo a hablarles aquí de liturgia y no me quiero meter en eso, pero lo voy a usar. Esto que voy a decir lo voy a decir solamente a manera de ejemplo. No sé cómo son sus normas. Usted quiere ganar a una señorita de 13, 14 años y ella va a venir con un pantalón ajustado y llega a la iglesia con un pantalón ajustado y de pronto una blusa que se le alcanza a ver un poquitito aquí lo que llaman el escote, y usted inmediatamente le dice que es una hija del diablo, que lo único que vino fue atentar a los hombres y todos. En lugar de pensar así, piensen que los hombres de la iglesia, si se dejan llevar por eso, es porque viven en la carne. Son ellos los que tienen que cambiar, no las señoritas. Ella puede vestir como quiera. El problema no está en ella, el problema está en mi mente, en lo que yo soy. En lo que yo soy. Y usted no espere ganarse una señorita que viste de esa manera, criticándole la manera de vestir. Usted tiene que buscar estrategias, o al muchacho. Yo tuve un grupo en Bogotá, llegaron unos muchachos que vestían todo de negro, todo de negro, algunos hasta pintaban las uñas de negro. Ellos asistían, era un muchacho que estaba ganando a otros muchachos de esos, y asistían a una iglesia. Pero ellos notaron que cuando llegaban al culto, las hermanitas comenzaban: el Señor reprenda al diablo, el Señor reprenda al diablo, sangre de Cristo cubre los ángeles. Todos los muchachos decían: pero aquí no nos quieren. Entonces mi hija conoció a este muchacho y mi hija le dijo: ¿por qué no habla con mi papá? Ella primero me preparó, ¿no? Cuando llegó, él se llamaba Cristian, o se llama porque no se ha muerto. Cuando llegó Cristian a hablar conmigo, yo le dije: Cristian, hagamos una cosa, comience a asistir aquí a la iglesia y traiga a sus amigos, no importa cómo se vista, tráigalos. Y yo me encargo de hablar con la iglesia. Entonces le dije a la iglesia: van a venir unos muchachos que ustedes los van a ver vestidos de negro, y la primera impresión que ustedes van a tener es que esos muchachos son satanistas. Pero no son satanistas, son muchachos que están buscando de Dios, están buscando de Cristo, pero tienen una manera de vestir que les gusta a ellos.
Así que los vamos a aceptar. Cuando ellos lleguen, ustedes los van a saludar con amor, con aprecio, y los van a hacer sentir como en su casa. Y comenzaron a venir los muchachos. Y Cristian y ellos mismos traían a otros. Entonces un día le dije a Cristian, ¿por qué no hacemos una cosa? Nosotros los sábados no tenemos ninguna actividad en el templo. Voy a hacerle el sábado y usted va a reunir a esos muchachos el sábado. Con eso, de esa manera, se van a sentir mejor. Y comenzaron un culto el sábado. Todos llegaban vestidos de negro. Había uno que se había mandado a arreglar los dientes y se había mandado a cortar el pelo. Parecía el Drácula ese que generalmente conocemos, ¿sí? Y llegaba con una capa negra. Parecía el Drácula, le decía el Drácula. Pero ahí llegaba el muchacho. Cantaba, oraba. Eso sí, los cantos no eran para muchos de nosotros. Y eso no lo entendían sino ellos. Casi todos los pastores del sector me acusaron que yo me había convertido al satanismo por ese grupo de muchachos. Pero usted hubiera visto ese grupo de muchachos alabando a Dios y cómo crecía ese grupo. Hasta cuando yo me vi en el grupo estaba ahí en la iglesia. Uno no los gana. Si yo comienzo a criticarlos, esos son vestimentas del diablo. Mire, ellos comenzaron a ganar a los que sí tenían, porque ellos vestían de negro, pero nunca tuvieron nada que ver con Satanás. Pero sí comenzaron a ganar muchachos que sí tenían cierta inclinación hacia el satanismo. Un día, esos muchachos hicieron un concierto, los satanistas, ¿no? Hicieron un concierto de rock. Y los muchachos que estaban en la iglesia habían también formado un grupo donde ellos cantaban música cristiana, pero rock. Entonces los invitaron a ese concierto. Ellos llegaron allí y el que dirigía ese concierto era el sobrino del papa satánico de Colombia. En ese tiempo habían solo 3 papas satánicos. Uno que estaba en San Francisco, California, uno que estaba en Pereira, Colombia, y el otro estaba, siempre se me olvidó dónde estaba el otro, pero eran 3 nomás. Y el sobrino del Papa Negro, que estaba en Pereira, Colombia, era el que dirigía ese concierto. Mi hija, con Cristian y con los muchachos, lo estuvieron evangelizando. Cuando el tío se enteró de eso, inmediatamente lanzó una amenaza contra mi hija que la iba a matar, porque le estaba quitando al que reclutaba a los muchachos para el satanismo. A ese que recluta lo llaman cabra. Él era una cabra y él estaba reclutando muchachos para el satanismo. Cuando ese hombre se enteró, dijo: voy a matar a la hija de ese pastor. A mi hija la buscaron 3 veces para matarla. 3 veces. Hasta que yo le dije: amor, yo no te quiero perder. Ella tenía visa vigente para los Estados Unidos. Le pedí a un pastor amigo mío en Houston que me la recibiera y ella se vino para Houston. ¿Por qué? Porque el satanismo vio una amenaza en ese grupo de muchachos. El trabajo que estaban haciendo era un trabajo excelente. Si yo desde el principio le hubiera dicho a Cristian: sí, Cristian, usted es bienvenido aquí, pero peluquiese y vístase. Si yo le digo: véngase con corbata y véngase. Yo nunca gano ni a Cristian ni a ninguno de esos muchachos. Usted quiere ganar la generación Z, tiene que ponerse un poco en esa posición de ellos. No que usted venga a principios, no, pero sí que los entienda a ellos y usted los traiga al amor de Dios. ¿Con quién se la pasaba el Señor Jesucristo? ¿Con quién? ¿Con los doctores de la ley? ¿Con los fariseos? ¿Con los maestros de la ley? ¿Con los allá, los que dirigían religiosamente a la nación? ¿Con quién se la pasaba? ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? A ver,
Al Señor Jesucristo le hicieron este mote, este apodo, era como lo describían. A él le decían que era amigo, que él era borrachín y comilón. Pero le dijeron que era borrachín y comilón. Era de mueladura, decimos en Colombia. Se tupía a comer y a tomar vino. Es amigo de pecadores. ¿Cómo se les atreve? Si fuera realmente alguien espiritual, no se juntaría con los pecadores. Así nunca ganamos a nadie. Nunca. Tenemos que ir a donde está la necesidad. Hay una generación que necesita ser ganada para Cristo. Y necesitamos, como dijo Pablo, hacernos esclavos con los esclavos, gentil con los gentiles, trabajador con los trabajadores. Es decir, tenemos que procurar identificarnos con esas personas. Y si no, nos pasa lo que pasa en la iglesia de Kitchener. Nos vamos a quedar nosotros solos. Y si vuelvo dentro de un año, ya van a estar ustedes un año más viejos, yo también un año más viejo, y quién sabe si tengamos jóvenes en la iglesia. Ese es un desafío grande hoy. La iglesia verá si lo recibe o no lo recibe. En Primero de Reyes, en el primer libro de Reyes, a ver, busco aquí en el capítulo 19, versículo 19, dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Sabe qué está aquí mostrándonos este pasaje? Que nosotros necesitamos pensar en que se necesitan sucesores. No podemos pensar en que solo nosotros los viejitos somos los que vamos a sostener la iglesia. Vuelvo a mi experiencia con la escuela dominical. Yo le decía a las iglesias, lo he creído y lo creo todavía, toda iglesia, para que sea sana y fuerte, tiene que tener niños, tiene que tener adolescentes, tiene que tener jóvenes, tiene que tener adultos y tiene que tener ancianos. Si una iglesia no tiene esos cinco tipos de personas, es una iglesia que tiene deficiencias. Si son solo adultos, es una iglesia sin dinamismo. Si son solo jóvenes, es una iglesia sin madurez. Si es una iglesia de solo niños, es sin madurez y sin economía. Tienen que estar los cinco. Los cinco hacen el equilibrio. Si nos quedamos solo los viejos, sí, es rico. Ahí estamos bien, disfrutando bien. Pero necesitamos ganar a esas edades que estamos olvidando. La tercera razón o el tercer desafío para la iglesia de hoy es la politización e ideologización de la fe. En América Latina y en Estados Unidos, las iglesias se han aliado fuertemente con agendas políticas conservadoras. Para muchos dicen: uy, que sí, que qué bueno. Lo que genera un rechazo social y limita el crecimiento. En países como Guatemala o como Brasil, el voto evangélico se ha convertido en un bloque controlado por líderes eclesiales, vinculado históricamente a estrategias que tienen que ver con
escuche, los anticomunistas. En Estados Unidos, muchos cristianos se alegran del presidente Trump, del presidente Donald Trump. Y es bueno lo que él está haciendo, pero hay un rechazo de una buena parte de la sociedad estadounidense a esas políticas que toma Donald Trump. Me refiero a la parte religiosa únicamente, no a la parte migratoria, eso es otro cuento diferente. Pero lo que tiene que ver con la parte religiosa, ¿qué es lo que hace este tipo de ligarse la iglesia con la política y con esas ideologías que son conservadoras, de ultraderecha a veces? Por ejemplo, la iglesia se ha aliado a favor del no aborto. La iglesia se ha aliado a favor del no divorcio. La iglesia se ha aliado a favor de tener hijos. Todo eso es bueno, todo eso es bíblico, pero estamos en una edad y en un momento de choque, porque querámoslo o no, la sociedad moderna está en otro tipo de pensamiento, en el pensamiento de que cada persona es libre y que nadie puede ni debe ser manipulado por nadie. Nada de manipulación. Esta es la época que más se resalta el valor de la mujer. La mujer ha adquirido un estatus que la Biblia se lo ha dado todo el tiempo, pero que en un momento la mujer lo perdió. ¿Por qué digo que la Biblia lo ha dado siempre? Porque si usted mira el cristianismo como tal, usted va a encontrar que el cristianismo le dio un valor especial a la mujer. Entre judíos y samaritanos no se hablaban, y mucho menos un hombre hablarle a una mujer, y mucho menos un maestro enseñarle a una mujer. Pero un día el Señor, no fue casualidad, a propósito llegó al pozo de Jacob, y allí había una mujer sacando agua del pozo. Mire usted todo el Evangelio de Juan capítulo 4 y léalo con detenimiento, todas las normas que el Señor estaba rompiendo en ese momento. ¿Por qué la mujer se extraña? ¿Cómo? Si tú eres judío, ¿por qué me hablas a mí que soy samaritana y que soy mujer? Por eso en ella queda como la idea de que Jesús lo que está es como tratando de enamorarla. Cuando el Señor dice, trae a tu marido, ¿por qué ella le responde, no tengo marido? Porque ella en su interior parece, eso es mi suposición, la Biblia no dice eso, pero es mi suposición, ella estaba pensando que el Señor Jesús la estaba enamorando, porque no era normal que un hombre le hablara a una mujer, y menos un judío a una samaritana. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor allí? Lo que el Señor está haciendo es reconociendo el valor de la mujer, y la está levantando y la está poniendo en la posición que no le quería dar el pueblo judío, y menos el pueblo samaritano. Entonces el Señor la está levantando, la está poniendo donde tiene que ponerla. Si usted lee el Evangelio de Lucas, a ver, pues, no estoy seguro, pero parece que es en Lucas 8, usted va a encontrar que quienes sostenían económicamente el ministerio del Señor Jesús, ¿quiénes eran? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. El Señor levantó a la mujer y la puso en un lugar especial. Así que eso moderno de que la mujer, eso es cuento viejo, eso es cuento del cristianismo del primer siglo. El cristianismo levantó a la mujer a donde tenía que levantarse. Por eso hoy tenemos que entender que ese choque que hay entre el feminismo y el machismo de alguna parte del cristianismo, cuando se enfrentan, nosotros tenemos que entender
que hay que manejarlo de alguna manera para que eso no sea choque que impida el crecimiento de la iglesia. Si seguimos en esa tónica de pelea, decía un amigo mío, así no conquista un perro, no se conquista un perro ni con una libre bofe o una libre carne, para que me entiendan. Hay que buscar cómo atrapar. Dicen que la miel atrapa las moscas. Es más fácil con amor, con comprensión y con cariño atraer a la gente que con nuestras normas religiosas, que a veces hasta obsoletas son, a veces hasta antibíblicas son. Entonces, nosotros necesitamos entrar en una dimensión diferente. Yo no le estoy diciendo que la iglesia tiene que estar de acuerdo con el aborto. No he dicho eso y no lo voy a decir porque no creo en el aborto. No le estoy diciendo. No les estoy diciendo que la iglesia tiene que entrar a hablar del el él, el ella. No. Estoy hablando de que nosotros tenemos que buscar la forma de no chocar con esa sociedad moderna, sino de mirar la manera de cómo podernos ganar para Cristo sin que ellos nos rechacen a nosotros. No es una tarea fácil, pero la podemos lograr. Tenemos que priorizar entonces el reino de Dios sobre las alianzas partidistas, promoviendo la unidad en la verdad bíblica. Abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. El capítulo 18. Voy a leer por ahora solo un versículo. El versículo 36. Mi reino, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Recuerde siempre esto. La iglesia tiene que pensar en el reino de Dios. Y el reino de Dios no está aquí. No está aquí. Ese es un cuento que se inventaron los falsos apóstoles modernos. El reino de Dios aquí y ahora. No. El Señor Jesús es claro en decir, no es ahora. Voy a hablar del cuarto. Yo no sé si seguir. ¿Hasta qué horas tengo, pastor? 5 minutos. ¿Me quedan 5 minutos? Ok. Este punto es el cuarto. Es quizás el que más discusión debe tener. No sé si dejarlo para el jueves, más bien, porque es como el más fuerte, es el desafío más fuerte para la iglesia de hoy. ¿Han escuchado hablar de la cultura woke? O woke, le dicen algunos. Woke. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿De la cultura woke? ¿No? La cultura woke. Es el desafío más tremendo que tiene la iglesia de hoy. Hay un argentino que se llama, ay, ¿por qué se me fue el nombre ahorita? Ha escrito varios libros sobre esto de la cultura woke. Porque la cultura woke es algo que se inventó la izquierda, pero es la izquierda, hablando políticamente, ¿no? La izquierda, esa izquierda recalcitrante que quiere cambiar el mundo y que el mundo sea como ellos piensan que tiene que ser. Nosotros tenemos un presidente que no razona, que no piensa. Él no calcula el costo de lo que él dice o escribe en el Twitter. Y él es uno de los promotores de la cultura woke, como casi ninguno. Esa cultura woke es una cultura bien complicada para explicarla en 5 minutos, pero como yo vuelvo el jueves, voy a hablarles de la cultura woke el jueves. ¿Está bien?
para que, mientras tanto, se lo dejo de tarea para que busque ahí en el Google qué es la cultura woke. ¿Sí? Se escribe W-O-K-E. W-O-K-E. Woke. Eso creo que al traducirlo, es una palabra en inglés, ¿no? Creo que al traducirlo lo traduce como levántate o despierta, algo así, creo que es lo que tiene que ver al hablar de la cultura woke. Pero esa cultura que en este momento tiene en jaque a la iglesia cristiana evangélica. La tiene en jaque. Y si nosotros como iglesia no sabemos quiénes son y qué es lo que hacen, podemos entrar en un terreno difícil para ganar a la cultura woke. El jueves, con la ayuda del Señor, si Cristo no ha venido, y si no, buscamos a alguien que venga y les dé la charla. Nos vemos aquí el jueves. ¿Está bien? ¿Les parece? Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.